La DRAM y la SRAM. Ajá, La la dinámica y DRAM la y la estática. SRAM. Exacto, que son la dinámica y la estática. Y habíamos dicho que la principal diferencia es la manera en que almacenan la información y cuál es la más rápida de esas dos. Exacto, la La SRAM es la más la rápida, la estática. estática. Y la DRAM no es tan rápida, pero consume menos energía. Entonces, por eso es que existen combinaciones que ya vimos y principalmente el SRAM se usa bastante en las caché. Más adelante vamos a ver un poco más a detalle eso de la caché. Por el momento, ahí vamos. Ahora, siempre con el tema de las unidades de memoria, vamos a ver entonces cómo se conforma. O sea, ya vimos el tipo de memoria, pero no hemos visto cómo es que opera una memoria como tal. Entonces, hoy vamos a ver eso. Y es importante entenderlo porque aquí pues ya vemos cómo incluso interactúan los tipos de buses con las memorias, ¿sí? Entonces, básicamente las memorias, independientemente de la capacidad que tengan, están segmentadas en pequeñas celdas, ¿sí? Bueno, solo déjenme separarlas un poquito, algo así. Así que como que fuera una hoja de Excel prácticamente. Y en cada una de estas celdas es que se almacena la información, ¿sí? Entonces, como todo esto trabaja en conjunto, o sea, esto sería el interior de una unidad de memoria, ¿sí? Entonces, acá la interacción se da de la siguiente forma. Primero, para poder yo elegir en qué celda voy a almacenar la información, tengo acá un elemento y por acá tengo otro elemento que me van a ayudar a seleccionar. Esto está conectado a todo. Aquí se va a ver una pequeña maraña, pero básicamente todo está interconectado. Y este también. Bueno, tenemos un momento. Ya, ya empezó a hacer mucho viento y por acá hay muchos árboles, entonces el ruido no ayuda. Listo. Entonces tenemos esto. Básicamente estos dos elementos, el que están ahí horizontal y vertical, en la parte de arriba y en la parte de la izquierda, son selectores, ¿sí? Selectores ya sea de columnas o de filas. Y básicamente lo que pide esto es para escoger qué celda voy a utilizar para almacenar información, ¿sí? Entonces, estos están constituidos por, que serían estos los multiplexores. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es un multiplexor? ¿No? Ah, Es bueno. donde se toma varias entradas y se multiplexan en una. Es al revés. Tengo O una al entrada y revés. tengo varias salidas. Y varias Ajá, salidas. por eso es Ajá. multi, porque yo multiplico lo que tengo, si lo quieres ver así. Entonces, en esencia, un multiplexor es un dispositivo combinacional en el que tengo una entrada y muchas salidas. Y por medio de un selector, yo le indico por cuál de las salidas va a tomar el camino esa entrada, ¿sí?
Eso es Dijo, básicamente lo que hace un disculpe, multiplexor. ¿cómo dijo el ¿Perdón? nombre? ¿El nombre? Multiplexor. Gracias. Así, uy, igual mi letra no es muy buena, pero plexor. O sea, la palabra es una sola, pero por espacio te lo puse así. Multiplexor. O también se conoce como MUX. Bueno, entonces, en la parte de arriba y en la parte de la izquierda lo que se tiene son multiplexores que en esencia lo que tienen son selectores, S1 y S0. Y por acá también un S1 y S0. Y lo que hace uno es ahí elegir, así que qué celda va a ser la que utilice la información. Si se dan cuenta, tengo, en este ejemplo, así a lo sencillo, tengo 4 bits. ¿Sí? Eso quiere decir que una dirección puede ser compuesta por 0000, otra por 0001, otra por 0010, otra por 0011. Lo mismo por acá, 0100, 0101, 0110, 0111, y así sucesivamente, ¿sí? Y básicamente esas direcciones o lo que yo voy manipulando en los selectores son controlados por el bus de dirección, ¿sí? ¿Se recuerdan que hablamos que hay 3 buses? Pues esto es el bus de dirección, ¿sí? El que me señala hacia dónde va a ir la información o de dónde voy a ir a leer información. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Ninguna. Todo bien. Oye, De acuerdo. Entonces ahí tengo ya el bus de dirección. Luego está el bus de datos. El bus de datos, pues simplemente va a venir acá la información y a donde yo seleccione por medio del bus de dirección, ahí es a donde voy a ir a almacenar los datos, ¿sí? Eso quiere decir que los datos entran básicamente a todas las celdas, a todos los cuadritos, en paralelo. O sea, si tengo 4 bits, los 4 bits entran directamente a cada uno de los cuadros, pero eventualmente quien me dice cuál es el que realmente va a tomarlos o a entregar información es la parte de dirección, ¿sí? Entonces, el último elemento que queda es el elemento de control, el bus de control. ¿Qué operaciones podría tener yo en una memoria? ¿Quién me dice? Suma, resta, multiplicación, prácticamente No, todas, creo. no. Lectura y Lectura y ¿Qué escritura. escritura. operaciones y cosas puedo hacer con una memoria? ¿Perdón? Lectura y escritura. Exacto, lectura y escritura. Sí, y como por lo que Jorge también. Ah, no, eso no. Es lectura y escritura. O sea, yo con una memoria, principalmente si es una RAM, yo puedo leer o escribir, pero le debo decir si yo voy a leer o a escribir. La ROM, pues obviamente, como es de solo lectura, pues ahí sí no me queda de alternativa más que solo leer. Pero en el caso de la RAM sí debo de escoger si voy a leer o escribir. Y eso lo hago por medio del bus de control, que por lo general, pues vendría siendo también un dispositivo, un pequeño selector que va conectado a todos los elementos también. Inge, ¿ese cómo ¿Sí? dijo que se llamaba? ¿Cuál? El último, el celeste. Ah, ese sería el del bus de control, un Gracias. selector. ¿Sí? Entonces aquí yo digo si voy a leer o read o write, si voy a escribir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionaría? Llega una instrucción y le dice, bueno, vaya a escribir tal dato. Entonces aquí iría un read. ¿Y dónde quiere que escriba el dato? Ah, en la dirección 0000. Bueno, entonces se selecciona pongámoslo acá en naranja si quieren, el 0000. ¿Y qué dato voy a grabar? Ah, el que viene aquí en el bus de datos. Y ahí va a caer a esa celda. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Todo bien, Inge.
Muy bien. Bueno, entonces, así es como funciona una El bus de unidad de datos es memoria. el verde, ¿verdad, Inge? Sí, sería el verde. Ok. Bueno, disculpe que mi dibujo no es como que el más fino y detallado, pero la idea es esa. Vamos. Entonces ahí, si se dan cuenta, ya podemos ver también cómo interactúan los tres buses. Jamás se van a cruzar los buses, pero sí interactúan uno con el otro. Sí, es bien importante esa interacción. Y básicamente esa interacción de los tres buses es súper importante en todo el procesador, no solo en las memorias. Entonces, este solo es un ejemplo. Entonces, de momento, basándonos en la arquitectura de Harvard, tenemos unidad de procesamiento, memoria de instrucciones y memoria de datos. ¿Sí? Entonces, lo que hemos estado viendo ahorita es cómo funcionan estas dos. Sin importar cuál, para qué se use cada una, ya sabemos cómo y qué tipos de memoria se utilizan. Ahora vamos a ver los elementos que constituyen ya la unidad de procesamiento como tal. ¿Sí? Inge, disculpe, ¿qué Entonces, era ahora la sí. de mano izquierda? Memoria de... Memoria de instrucciones. Ah, ok, gracias. Sí. Voy a tomar Ese, cursos de esa es la caligrafía. más que vimos la semana pasada, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí, esta es la arquitectura Harvard, se llama. Entonces, hoy vamos a ver cómo los elementos que constituyen ya la unidad de procesamiento. ¿Sí? De procesamiento. Entonces, el elemento principal de la unidad de procesamiento, y de hecho en varios libros van a ver que incluso es conocido como que el corazón del procesador, es el siguiente dispositivo, que es el famoso ALU, que por sus siglas en inglés es Arithmetic Logic Unit, o la unidad aritmética lógica. ¿Sí? Ese es el que se dice que es el corazón del procesador. ¿Sí? Y está representado por este simbolito. Así. Esto sería un ALU. Entonces, tradicionalmente tiene dos entradas, una entrada A, una entrada B y una salida, respuesta. Y por acá va a tener un selector. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la unidad de aritmética lógica? A ver si solo con el nombre me pueden deducir qué hace. Alguien que me diga por ahí. ¿Qué se imaginan que hace esta unidad? Lo que decía Esdras anteriormente, como sumas, restas, multiplicaciones y todo eso, ¿no? Sí, exacto. Esta unidad es la encargada de hacer todas las operaciones del procesador. Literalmente todas. ¿Sí? Por eso es que se conoce como el corazón del procesador, porque todas las operaciones pasan por el ALU. ¿Sí? ¿Y qué operaciones pueden ser? Pues operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división. Operaciones lógicas como AND, OR, NOT, XOR, XNOR. Y también otro tipo de operaciones como desplazamientos hacia la izquierda, desplazamientos hacia la derecha. ¿Sí? Todo eso lo puede hacer esta unidad. El detalle es que no todas las LU las diseñan iguales, tienen la misma capacidad. Eso sí es un... En
esencia, todas las operaciones. Vamos. ¿Alguna duda de qué hacen? Y entonces, el funcionamiento de estas como tales, tengo un dato A para operar contra un dato B. Digamos que yo quiero sumar A más B y por medio del selector yo le digo al ALU qué operación hacer, ¿sí? Entonces, el ALU interactúa directamente con el bus de datos, porque el bus de datos es el que le lleva los datos para operar y recibe la respuesta, y el bus de control, que es el que le va diciendo qué operación hacer en cada transacción, ¿sí? Entonces, las operaciones en general que pueden llegar a ser serían aritméticas, suma, resta. A veces, dependiendo del diseño, incluyen la multiplicación, la división y corrimientos. ¿Sí? Muchas veces hay alumnos que son más sencillos y nada más hacen estas dos, porque estas al final pues son arreglos o combinaciones de sumas y restas, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tan complejo sea el procesador, a veces el alumno no tiene que ser tan complejo, ¿sí? Luego, dentro de las operaciones, los OR y NOT, estas son las... Y hay algunos que agregan la XOR y la XNOR, ¿sí? Porque estas al final, por lo mismo, a veces no vienen como una... o las hacen como un procedimiento. ¿Estamos? Entonces, como les dije antes, todo depender de la necesidad y quién esté diseñando. ¿Qué dice después de edición? Corrimientos. Corrimientos. ¿Estamos? No hay problema. Entonces, este es el elemento principal en la unidad de procesamiento, ¿sí? Pero Bien. obviamente no es solo Sterling. Una pregunta, ¿qué ALU tiene el procesador? O sea, Realmente no ¿cómo podemos saber? saber. Mira, si te lo especifica el fabricante en la hoja técnica, pues ahí podrías ver qué operaciones hace. Ah, Pero ok. hay unos que no lo especifican. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? No hay problema. Como igual lo interesante de todo esto es que cada fabricante, como tiene sus propias instrucciones, sus propios procedimientos y demás, hay detalles que no le dan a uno. O sea, ellos solo dicen, miren, este es el procesador, estas son las instrucciones, hagan lo que puedan con eso. Entonces, por eso siempre les hago mucho la aclaración y el énfasis de que todo va a variar de fabricante a fabricante. Ustedes pueden diseñar el que les quieran, ¿sí? Eso es lo interesante. ¿Ibas a decir algo, Anthony? Sí, le quería preguntar algo. Por ejemplo, como en los Sí. procesadores tienen varios núcleos y así, por ejemplo, Ah, esto ALU es un como pequeño chip que tiene el procesador o cada núcleo tiene un ALU o cómo es. más adelante vamos a ver eso con más de... Y ahí es donde vamos a ver que son los primeros, fueron los mismo tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente, cada núcleo se puede decir que tiene un ALU, ¿sí? Entonces, un quad-core tiene 4 ALUs. Con el entendido de que en teoría puedes hacer 4 operaciones al mismo tiempo, ¿sí? Pero Ah, ya ya. vamos a ver que todo esto es una gran farsa. Sí, pero ya vamos a llegar a eso, no se preocupen. Vamos paso a paso. Ahorita vamos viendo cada elemento, ya cuando empezamos a ver todas estas interacciones de cómo funciona todo contra todo, van a ver
ya al momento de ejecutar las instrucciones, que no siempre el tener dos ALUs quiere decir que voy a realmente poder hacer dos operaciones, ¿sí? Entonces ahí es donde se pone interesante esto. Pero bueno, entonces, y el ALU en su esencia más básica, como dijo por acá Anthony, es como que fuera un chip. Y ese chip lo que contiene es un circuito combinacional, ¿sí? Ustedes pueden diseñar un ALU fácilmente. Solo tienen dos entradas, obviamente tienen que decidir de cuántos son esas entradas y de 4, 8, 16, 32, 64 bits. Actualmente los procesadores más recientes creo que trabajan con entradas como de 64 bits para arriba, ¿sí? Y hacer todo el circuito de diseño combinacional para obtener resultados que ustedes quieran. O sea, van a tener una entrada, digamos, 4 bits en A, 4 bits en B. Y todo esto pueden combinarlo como ustedes quieran, haciendo un diseño combinacional y tener resultados que ustedes quieran. O sea, operaciones que están aquí definidas o incluso operaciones muy puntuales que a ustedes se le ocurran, ¿sí? Por eso les digo, todo depende del fabricante. Y no es más que un circuito combinacional, ¿sí? Obviamente, internamente en el procesador, no es que haya un chip ahí metido, sino que se arreglan un grupo de transistores para que todos juntos formen ese ALU, ¿sí? Recuérdense que tenemos miles de millones de transistores disponibles internamente. Entonces, al final lo que hago es irles dando una función a varios grupitos, ¿sí? Si ustedes, bueno, no sé si lo vieron en alguna electrónica, si en la analógica o en digital, en esencia, todos los circuitos integrados lo que tienen por dentro son transistores y combinaciones de transistores. Entonces, eso es lo que hacen, nada más. Pero bueno, ya estamos con esto. ¿Alguna otra duda o comentario sobre los ALUs? Todo claro, Ingen. ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, entonces el detalle es que para poder procesar información, los ALUs no trabajan solos, ¿sí? Obviamente, primero pues está el bus de control, que ya vamos a ver más adelante cómo funciona, y le tiene que decir al ALU qué hacer, o sea, qué operación va a realizar. Y la otra es que yo tengo mi unidad de memoria, ¿sí? Y básicamente de esta unidad es donde yo voy a sacar y meter datos. El detalle es que si yo conecto directamente mi ALU con la unidad de memoria, me tardo mucho en estar jalando y metiendo la información, porque la unidad de memoria, como ya vimos, tiene muchos cuadros, o independientemente de los cuadros, está organizada de una forma secuencial, o sea, las direcciones van de 0000 hasta 1111, ¿sí? Y tengo que pasar casi que por todas para llegar a las horas. Entonces, tengo todo ese movimiento donde tendría que estar pasando por todo para ir por un dato, después irlo a grabar y se perdería mucho tiempo. Entonces, para evitar esos detalles, lo que hicieron fue eliminar esa conexión directa y agregarle a la LU unas pequeñas, ahí sí que memorias auxiliares, si lo quieren ver así, llamadas registros. Voy a poner aquí. Registros. Y básicamente son pequeñas unidades de memoria que están en la parte de procesamiento y tienen ciertas funciones. Sí, por lo general aquí tengo yo registros que me van a alimentar los datos y un registro donde va a caer la respuesta y voy a tener por acá algún otro registro que me va a ayudar para algo más. Ya vamos a ver eso, ¿sí? Entonces la idea es que son pequeñas unidades de memoria, por lo general solo les cabe un dato a la vez, ¿sí? Y son solo para toda la interacción que haya que hacer en la unidad de procesamiento durante una operación, ¿sí? Acá no estoy diciendo que voy a almacenar datos, sino que solo es para operar. Si yo tengo que hacer una suma y después volver a sumar el resultado, pues los datos se quedan solo en la unidad de procesamiento, ¿sí? La idea es que ya cuando tengo el resultado final, eso es lo que grabo.
a la memoria. Entonces ahí ahorro tiempo en todo el movimiento. ¿Sí? Entonces, Dije, entonces eso quiere decir de que ALU lo que hace es, hace la operación y ya solo guarda el resultado. el ALU ni siquiera puede guardarlo. O sea, el ALU solo opera. Solo Solo opera. suma, resta o lo que sea. Pero, y te da una respuesta. ¿Qué hiciste con esa respuesta después? No le interesa al ALU. Ah, ya. O sea, no es como que tenga un tipo de inteligencia, sino saca la respuesta de lo que sea que le metas. Y ya está. Solo realiza la operación, ¿verdad? Así de simple. Ajá. Sí. Entonces es interesante, pero es bien básico. No es como que gran cosa. Pero bueno, entonces eso con la parte del algo y sus auxiliares, los registros. Ahora algo bien importante. Como todo depende de qué es lo que yo quiero hacer con mi procesador, ¿sí? Y de cómo yo lo estoy diseñando, los registros o los tipos de registros que voy a tener también dependen de los fabricantes, ¿sí? Entonces, hay tipos de registro que existen en Intel que posiblemente no existan en AMD o que no existan en Apple o que Apple use otros distintos a los de Intel. Entonces, o que tengan nombres diferentes, aunque la función sea la misma, pero todo depende de fabricante a fabricante. Lo mismo, y les vuelvo a decir, como todo es ajustado a la función que le interesa al fabricante, ¿sí? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver algunos tipos de registro. Específicamente, estos los van a encontrar en procesadores Intel. Y esto como referencia lo pueden ver en el capítulo 2 de su libro de los microprocesadores Intel, ¿sí? Entonces, básicamente, y también a nivel general, en Intel vamos a encontrar tres tipos de registro. ¿Sí? Van a encontrar los registros de propósito general, están los registros de propósito específico, y van a encontrar los registros de segmento. ¿Sí? Esos en Intel. Cualquier otra marca puede tener otros tipos, ¿sí? Pero ahorita vamos a verlo con Intel, primero porque es la marca comercial más conocida y segundo porque nos da una buena idea de la función que puede tener un registro. Entonces, empecemos con los de propósito general y aquí es donde empieza un poquito lo pesado de hoy, pero solo hoy espero que sea así. Entonces, tenemos los registros de propósito general. Y disculpe, ¿cuál era el tercero? De segmento. Gracias. Carrera. Segmento. Ahora sí, propósito general. Entonces, estos registros, ahí sí que como el nombre lo indica, son utilizados para casi cualquier cosa, ¿sí? O sea, yo puedo almacenar en ellos la información que mi programa requiera sin tener una función específica en ellos. Lo interesante de estos es que ahorita que vamos a ver el detalle de algunos que existen en Intel, o sea, estos tienen ya una función asignada, pero no están amarrados solo a esa función, sino que cuando es necesario que los usen para otra cosa, tienen la flexibilidad de que pueden usarse para otra cosa, ¿sí? Eso es lo interesante. Entonces, tienen una función ya determinada, pero tienen la flexibilidad de que la pueden usar si es necesario para lo que quieran, ¿sí? Eso es lo interesante. Entonces, los registros, y antes de ver a detalle, los registros, como les digo, son pequeños espacios de memoria y en ellos se graba todo por bits, bytes o word, que serían palabras, o double word, o, hay, o ya de ahí empezamos el conteo en 32 bits, 64 bits, ¿sí?
Entonces, lo más tradicional o lo mínimo que vamos a encontrar en los procesadores más recientes es un byte, ¿sí? Eso quiere decir que es un conjunto de 8 bits. Los primeros procesadores eran de 4 bits. Y actualmente vamos por el orden de, creo que 256 bits. Entonces, sí ha habido un buen incremento. Pero esa es la capacidad de unos y ceros que pueden almacenar el registro. O sea, un byte serían 8 unos u 8 ceros o combinados, ¿sí? O sea, puedo meter 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya. ¿Estamos? Ahora sí. Los registros que tenemos en Intel son los siguientes. El primero es el acumulador. Esto dentro de los de propósito general, ¿sí? El registro acumulador tradicionalmente está representado con la letra A y dependiendo del modelo de procesador, si es más reciente o más viejo, puede ser un AX o un EAX. Esto para Intel, ¿sí? El A es simplemente de 8 bits, el AX es de 16 bits y el EAX es de 32 bits. Sí, eso es la diferencia entre letra y letra. Y lo interesante es que el EAX y el AX se pueden partir en dos de 8, un AH y AL, cada uno de 8 bits, o el EAX en un AH y AL de 16 cada uno. ¿Sí? ¿Y qué hace este registro? De hecho, este es el registro que más se utiliza y tradicionalmente es el que está justo para recibir las respuestas del ALU, ¿sí? Entonces, por eso ese acumulador va acumulando todas las respuestas y las manda después, dependiendo de la necesidad del programa, a donde deben enviarse, ¿sí? Entonces, de ahí se reciben datos de multiplicación, división, instrucciones de ajuste, cualquier cosa, ¿sí? Y no necesariamente solo es para respuestas, sino si yo necesito almacenar un dato por un momento ahí, lo puedo hacer, ¿sí? Esa es la flexibilidad que tiene. ¿Alguna duda con este? Adelante, William. Ingeniero, disculpe, cuando habló de los datos, ¿qué datos se guardan ahí? Pues este registro idealmente almacena solo datos de operaciones que se realizaron, o sea, del puro bus de datos, ¿sí? Pero a veces puede contener alguna dirección. Y los datos que se almacenan puede ser la respuesta a la suma que hiciste, o el operando que vas a sumar después, o cualquier cosa que necesites. La dirección en donde vas a almacenar alguna otra información, todo eso es lo que se almacena en, de hecho, cualquier registro, ¿sí? Gracias, Inge. No hay problema. Bueno, entonces este es el acumulador. Luego tenemos el registro índice base. Así se llama este. Este se representa con la letra B. Y también, al igual que el acumulador, existen BX y EBX. Ya vimos que es por la capacidad en bits, de 8, 16 y 32 bits. ¿Sí? Este tradicionalmente se utiliza para guardar direcciones de desplazamiento, ¿sí? Del sistema de memoria. O sea, ahí va a estar el dato de a qué dirección voy a mover algo. Pero si yo necesito no guardar una dirección, sino que un dato, lo puedo utilizar para eso, ¿sí? Bueno, luego tenemos el registro de conteo. Ese se representa con la letra C, CX o SX, dependiendo también de la capacidad. Y este ahí sí que, como el nombre lo dice, lo que usa es nada más, lo que hace más bien es ir contando, guardando la cuenta de varias instrucciones, ¿sí? Principalmente cuando tienen ustedes temas de loops o de desplazamientos,
tengo que realizar ciertos conteos para saber cuántas veces he hecho un ciclo y eso. Entonces, ese conteo lo almacena este registro, ¿sí? Pero igual que los anteriores, si yo necesito guardar cualquier otro dato, también lo puedo hacer. Luego, tenemos el registro de datos. Y que disculpe de los anteriores, esos no tienen bits ni nada. Sí, sí, siempre lo mismo. Cuando es Ah, solo ok. una letra, 8. Si es con X, CX, sería 16. Y SX, que es extended, sería 32. Eso en Ya. los modelos más viejitos. Actualmente son más Ujú. grandes, ¿sí? Eso de una vez les hago la aclaración. El libro que estamos usando de referencia apenas llega a Pentium 4. No sé, algunos de acá tal vez nunca usaron Pentium 4. ¿Sí? Entonces, ahorita ya vamos por generación, ¿qué? 11 y 9, una cosa así. O sea, muchos procesadores después. Entonces, la capacidad es ahora mucho mayor, ¿sí? Solo les hago esa aclaración porque lo actual es más amplio. Pero bueno, luego tenemos el registro de datos y este pues se usa literalmente para multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, cualquier cosa que utilice datos, ¿sí? Pero yo lo puedo usar para cualquier cosa. Este es con la letra D, igual hay de X y E de X, que como vimos antes son de 8, 16 y 32 bits. Posiblemente ahora sean más grandes. Y este se usa para datos. Y ahí está el apuntador base. Apuntador de base. Este se representa con la letra BP o de base pointer. ¿Sí? En este caso, igual hay BPX o EBP. Y este se usa para apuntar a posiciones de memoria, ¿sí? Para transferencias de datos de memoria. Ya más adelante vamos a ver un tema que se llama modos de direccionamiento. Este registro con otros que vamos a ver, que justo los que les diga después de este, interactúan mucho para eso. Y que Entonces, disculpe, el primero y el segundo están iguales. sí, ahí está. Listo. Entonces, igual este siempre de 8, 16, 32. Y como les digo, pues apunta a una posición en la memoria, ¿sí? A una dirección de memoria, pero lo puedo usar para cualquier otra cosa. De ahí tenemos el índice de destino. Ese es con las letras D, I, o también está el EDI. Solo una corrección. Con el apuntador base no hay versión de 8. Estos son registros más recientes. Este es de 16 y el EBP es de 32. Solo corrijan eso, por favor. Igual que el índice base, solo hay de 16 y este de 32. Miguel, El índice de destino, perdón. ¿Sí? y es que del anterior puso EBP también, Sí, sí, sí. no puso BPX. No, no hay un BPX. Es que en este el BP es de 16 y el EBP es 32. Ah, ok, gracias. Que estos registros son como que más recientes. Por eso vienen con capacidades mayores. Y el último de los registros de propósito, bueno, el índice de destino ya no les dije qué hace, perdón. Este direcciona datos de destino de una instrucción de cadena, ¿sí?
O sea, si ustedes tienen unas instrucciones en cadena, o sea, que van una tras otra, tras otra, tras otra, al final, cuando se tiene ya la respuesta final después de toda la ejecución de la cadena, los datos van a caer en este registro, ¿sí? O sea, este va a ser el destino de la operación de cadena que se haga, ¿sí? Igual puede usarse para cualquier otra cosa. Y por último está el índice de origen. Ese es SI, de Source Index, igual es de 16 y el ESI es de 32. Este, similar al anterior, se usa para instrucciones de cadena, pero en este caso va a ser el origen. O sea, este le va como que a alimentar los datos a las instrucciones de cadena. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, todos estos constituyen los registros de propósito general en Intel. Son varios, por lo que si se dan cuenta son bastantes. Cada uno tiene una función asignada, pero todos estos que les acabo de dar tienen la flexibilidad de que se pueden usar para cualquier cosa, ¿sí? No están amarrados a la función que les mencioné de cada uno, sino que tienen la flexibilidad de cuando mis programas requieren como que apoyo extra, pues luego pues, pueden utilizar. Entonces, ¿tienen alguna duda con esto? No, Inge. Y que en el libro, estos son los que se llaman de multipropósito. Sí, sí, es lo mismo. Ah, ya. Multipropósito o propósito general es lo mismo. O sea, la idea es que pueden hacer varias funciones. ¿Sí? Ok, gracias. No hay problema. Luego tenemos los registros de propósito específico, o si lo ven en su libro, creo que dice propósito especial. ¿Sí? Entonces ahí sí que como el nombre lo indica, tienen un solo propósito y no se pueden usar para nada más. ¿Sí? Esto, pues obviamente, por decisión de cada fabricante. ¿Sí? Vamos a poner aquí propósito específico. Bueno, y estos son en Intel los siguientes. Está el registro E. Bueno, se los voy a poner primero con el nombre. El apuntador de instrucciones. ¿Sí? Este se representa con las letras E y P, o IP, y el EIP, que este es de 16 bits y este es de 32 bits. Y lo que hacen estos es como que direccionar o decirnos en dónde está la instrucción siguiente que se va a ejecutar. ¿Sí? Ustedes están ejecutando un programa, van por la instrucción número 1, el apuntador les dice en dónde está almacenada la instrucción número 2. ¿Sí? En resumen, eso es lo que hace. Luego tenemos el registro apuntador de pila. Este se representa con las letras SP o también ESP, tanto de 16 o de 32 bits. La S es por stack, ¿sí? Y esto se usa para direccionar un segmento en la memoria que se conoce como pila, ¿sí? Entonces, este registro es exclusivo para direccionar ese segmento de memoria. Ya vamos a ver qué es eso, ¿sí? Pero este solo funciona para ese segmento específicamente. Y luego viene un registro súper importante en los procesadores, que son las banderas, ¿sí? O flags, o en los más recientes e-flags, porque originalmente pues eran de 16
bits y ahora hasta el Pentium 4 se usaba de 32. Este es bien, 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 bien importante, porque este registro lo que hace es tener la condición del microprocesador y prácticamente con esa condición nosotros podemos controlar el procesador. Entonces, este lo vamos a ver un poquito más a detalle porque sí es muy, muy importante. Ella dijo de que el F-Flag se usa en Sí, principalmente los procesadores, prácticamente en los Pentium 4, en el 8486 y en el Pentium 4. Gracias. Ya son modelos específicos. Entonces, para la parte de las banderas, y esto sí requiere un tema extra, necesitamos saber pues qué significa cada bit. O sea, lo que hace este registro es que les guarda una combinación de ceros y unos, que con esos ceros y unos ustedes al interpretarlo saben qué está haciendo el procesador, ¿sí? Es algo así como que fuera el tablero de sus carros, ¿sí? Ustedes en el tablero de sus carros, si lo tienen en buen estado, cuando encienden las luces, enciende un indicador de que tienen la luz encendida, ¿sí? Ustedes ahí pueden monitorear la velocidad, las revoluciones. Si les enciende el check engine, pues pueden ver que hay un problema en el motor. Pueden ver el nivel de gasolina, pueden ver la temperatura a la que está su carro, ¿sí? O sea, tienen información de en ese momento cómo va su carro. Entonces, las banderas se podrían decir que son ese tablero de los carros, pero en procesadores. Entonces, ustedes pueden saber el resultado de una operación, si está ocupada o si fue un resultado par, si fue un resultado impar, si me dio cero, si tengo sobrecarga, si estoy operando en un modo específico, todo eso lo dicen las banderas, ¿sí? Y esto funciona así. Cada bit dentro del registro de banderas tiene un significado, ¿sí? Y entonces eso lo deciden obviamente los fabricantes y hasta el Pentium 4 no se habían utilizado todos los bits, ¿sí? De los 32 bits disponibles, únicamente hasta el 21 tienen datos y hay algunos que no se usan. Ahorita vamos a ver cuáles. Entonces, yo tengo el bit 0. Espero que me quepa todo por acá. El bit 0, el bit 2, el bit 4. Luego está el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 12, 13 y 14, me falta uno. Uy, Dios, ya no me va a caber acá. Voy a seguir aquí abajito. Ustedes imagínense que es la misma línea. Luego están ocupados el bit 16 al 21. 7, 18, 19, 20. Y el resto no se usa. Y hasta el bit 32. ¿Sí? O bueno, como iniciamos en el 0, sería el bit 31 realmente. Entonces, ¿qué es cada uno? En el bit 0 está la C, en el bit 2 está la P, o sea, el bit 0 es el acarreo, el bit 2 es paridad, el bit 4 es la A, que es de acarreo auxiliar, el bit 6 es la Z de 0, el bit 7 es la S de signo, el bit 8 es la T de trap, el bit 9 es la I de interrupción, el 10 es la D de dirección, el 11 es la O de overload. Aquí tenemos un IOP, sería este, IOP en 0 y también IOP en 1.
Vamos a ver qué son esos. Luego tenemos el NT. Y para el restante está RF, PM, AC, BIF, BIP o VIP y el ID. Todas estas banderas son las que tenemos, al menos en el Pentium 4. ¿Sí? Ahora pueden existir más o menos. ¿Sí? Todo eso está decidido, como les digo, por el fabricante para monitorear lo que les interesa monitorear. Entonces vamos a ver ahora qué es cada bandera, al menos en Intel. ¿Sí? Y si se dan cuenta del bit, vamos a poner aquí los bits 1, 3, 5, el 15 y del 22 al 31 no se usan. O sea, ahí realmente sea un 1 o sea un 0 lo que vaya ahí, no me brinda información de nada, simplemente es como relleno. ¿Por qué lo hicieron así? Pues me imagino que tal vez para organizar, dependiendo del tipo de monitoreo que quieren hacer, cómo se lee. ¿Y cómo se leería? Hablando de eso, pues lo que me va a llegar a mí al leer yo el registro de banderas es un conjunto de 32 unos y ceros, ¿sí? O sea, yo recibiría un número, algo así, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. O sea, 32 bits. Y entonces yo tendría que ir viendo posición por posición. Si yo tengo uno, por ejemplo, aquí el bit 0 es 1. Quiere decir que la bandera del acarreo está activada, entonces la operación que se realizó tiene acarreo. De ahí el bit número 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. El bit número 6 tiene un 1. Eso quiere decir que el signo, o más bien, perdón, que la operación que realicé me dio como respuesta un 0. ¿Sí? Y así es como se van leyendo. El bit número 8 tengo un trap. ¿Sí? Entonces, así es como se va leyendo. O sea, solo agarran esos unos y ceros y lo comparan contra su mapa de banderas. ¿Solo alguna duda por el momento? No dije. No, Inge, todo bien. Muy bien. Entonces, como les digo, ahí sí que puro el tablero del carro, pero en el procesador. Y se lee a puros unos y ceros. Ahora miremos cuáles son las banderas que les puse por ahí. Aquí nos vamos a ir prácticamente en orden. El primero C es de acarreo. Eso es cuando ustedes hacen operaciones que tienen acarreo, ¿sí? O sea, cuando suman, por ejemplo, un dígito con otro y como respuesta les dan 2 dígitos, tengo un acarreo, ¿sí? O sea, que suman 9 más Que esas 1. son banderas, ¿verdad? ¿Esas son qué? Banderas. Sí, esas ya son los nombres y la función de cada bandera, o qué te Ya indica sé. más bien cada bandera. Entonces, cuando está encendido el acarreo, es que tu operación tiene un acarreo, ¿sí? Vas a acarrear un dato. Luego, y sí son las banderas. Luego está paridad. La P es de paridad. Esto lo que nos dice si la respuesta de la operación realizada es un número par o impar, ¿sí? Si nos da un 0, quiere decir que la operación es impar. Y si nos da un 1, quiere decir que la operación dio como respuesta un número par, ¿sí? Luego está la A, que es un acarreo auxiliar. Auxiliar. O sea, esto es prácticamente lo mismo que el acarreo, principalmente para operaciones como media suma. Luego está Z, que por la palabra en inglés de cero, que es cero con Z. Eso quiere decir que la respuesta, o sea, si la bandera cero tiene un valor cero, quiere decir que la respuesta es distinta de cero. O sea, que la respuesta que me dio mi operación no es cero. En cambio, si esto tiene un 1, es sí
es 0. O sea, como resultado de una operación que yo hice, obtuve un 0. ¿Sí? Luego está la S, que es de signo. Y simplemente me dice si la operación fue positiva o negativa. ¿Sí? Eso quiere decir que si tengo un 0 es positiva y si tengo un 1 es negativo. Estos son las banderas que se utilizan básicamente en operaciones lógicas o aritméticas. Luego están estas otras banderas que ya tienen otras funciones más específicas. Está la T de trampa, ¿sí? O trap, que básicamente es cuando entramos a un modo de depuración de los chips, ¿sí? Entonces, si ustedes están como que en un modo de programa de depuración y que están buscando errores en un programa de sus procesadores, básicamente se activa esta bandera, ¿sí? Trampa se llama, ¿verdad? Sí, trampa. Luego Es está... como un depurador, Inge. Sí, básicamente. Es como que indica que estás en modo de depuración, si lo miras así. Ah, ok. Inge, disculpe, ¿puede volver solo un momento a la anterior? Sí, sí. Igual, mis letras no es la mejor, pero ahí está. Listo, gracias. Listo. Luego íbamos por la I, que es de interrupción. Esto ahí sí que, como el nombre lo dice, es cuando tenemos interrupciones. ¿Sí? ¿Y cuándo puedo tener yo una interrupción? Pues cuando estoy ejecutando mi programa y por X o Y razón para. ¿Sí? Luego tengo la de dirección. Entonces, con estos, básicamente, si yo tengo un 1 o un 0, o sea, si tengo, vamos a ponerlo aquí, si yo tengo un 0, los registros DI y SI, ¿sí? Que son los que utilizamos para las instrucciones de cadena. Si yo tengo un 0, los registros incrementan su valor automáticamente. En cambio, si yo tengo un 1, decrementan. ¿Sí? Entonces, por eso se usan en instrucciones de cadena, en donde yo tengo como que una cadena que cumplir, debo de saber cuántos pasos tiene y dependiendo del cómo sea mi cadena, esta bandera se va a activar con 0 o 1 para decirme que se están incrementando o decrementando, ¿sí? De eso se trata acá. Inge, una pregunta. ¿Cuáles son los que dijo, cuáles registros dijo que eran los que incrementaban o decrementaban? DI o SI, esos son específicamente. Gracias. Luego tenemos la O, que es de desborde. ¿Sí? O desbordamiento, de overload. ¿Cuándo puedo tener yo un desbordamiento? Y no me refiero a que se tenga una sobrecarga de energía o algo así, sino más bien es que cuando se hace una operación el resultado me da una condición de desborde, ¿sí? A eso se refiere esta bandera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Es cuando tengo un resultado mayor al de la capacidad de la máquina. O sea, si si mis registros son de capacidad de 32 bits y el resultado es de 33 bits, ahí tengo un desbordamiento, ¿sí?
Eso es lo que indica esto. Luego tenemos estos otros que son ya más específicos y muy de los fabricantes. Si se dan cuenta, empezamos viendo las banderas que tenemos con operaciones, que nos dicen como que cómo fue mi resultado de la operación. Luego estos otros que tienen que ver ya un poquito más con cómo se van manejando las instrucciones. Y ahora vienen estos otros que son funciones más específicas, ¿sí? Por ejemplo, está el IOPL, que serían estas de acá. Los bits 13 y 12. Estos dos, básicamente lo que me dicen es un nivel de privilegio. De entrada y salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes activan el procesador para que funcione en modo protegido, o sea, vamos a ver más adelante cómo es eso en Intel, pero los procesadores Intel tienen una una capacidad de funcionar, perdón, en modo protegido, ¿sí? Entonces, al estar en ese modo protegido, ustedes pueden escoger qué dispositivos de entrada y salida tienen ciertos privilegios y el nivel de privilegio, ¿sí? Entonces ahí le dan como que más nivel de privilegio a ciertos dispositivos o menos, dependiendo de lo que necesiten ajustar, ¿sí? Entonces eso sí es algo muy específico. Luego está el NT, que es de tareas anidadas. Esto pues obviamente, como el nombre lo dice, es cuando yo tengo una tarea dentro de otra, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tarea dentro de otra, simplemente les va a indicar acá. Luego tengo el RF, que es de continuación. ¿Y cómo dijo eso de tarea anidada? Tarea anidada es cuando tenés una tarea y dentro de esa tarea hay otra tarea, ¿sí? O sea, estás ejecutando una tarea y de repente como paso de esa tarea tenés otra que tiene una serie de pasos. Ahí es cuando tenés tareas anidadas, ¿sí? O sea, si lo quieres ver así, tu tarea número empieza aquí con paso 1, paso 2, paso 3, pero el 3 resulta que eran varios pasos más. Y solo esto constituye una tarea extra, pero Ah, está adentro de tu tarea principal. Y ya gracias. hasta cuando se completa viene paso 4, 5, etcétera. Pero tenés como que una tarea adentro de otra, ¿sí? Gracias. Y este RF dice que es continuación, ¿verdad? Sí, continuación. Según mis jeroglíficos, sí. Te lo voy a volver a escribir. Continuación. Anidada. Ahí está. Ahí está mejor. Voy a tomar cursos de caligrafía. Pero bueno. Entonces, la bandera de continuación es la que se usa cuando están usando depuraciones, ¿sí? Básicamente controlan la continuación de ejecución después de la siguiente instrucción, ¿sí? O sea, están depurando algo y luego que terminaron, la instrucción siguiente o que hay una continuación, se lo indica esta bandera, ¿sí? Luego tenemos el VM, que es un modo virtual, Virtual Mode. Esto es específicamente de Intel y diseñado para Windows, en donde utilizan 1 MB de la memoria para entrar a un modo virtual, en donde hay
ahí se carga como que el DOS. Entonces, si ustedes están adentro de ese modo virtual, va a estar encendida esa bandera. ¿Sí? Luego está el AC, que es Alignment Comproration, que es comprobación de alineación. ¿Mm? Este, igual, es, bueno, ¿cómo les podría decir? Sirve para comprobar cuando direccionan una palabra o doble palabra. ¿Cómo les podría decir? Si ustedes tienen datos con cierta longitud y quieren meterlo a algo que es más pequeño, se hace una comprobación previa de alineación y pues se les activaría esa bandera. ¿Sí? De que están comprobando si realmente lo que quieren meter en el registro tiene o no la capacidad. Eso sería, ahí se activa eso. Luego tenemos un BIF, que es una interrupción virtual. Básicamente el funcionamiento de este es idéntico al de interrupción, pero cuando están en modo virtual. ¿Sí? Y es específico para el Pentium 4. Otro que es bastante similar es este, el PIP, que es interrupción virtual pendiente. ¿Sí? Igual, cuando están en modo virtual, en un procesador Pentium 4, este les da información sobre las interrupciones. Y el último, por fin, de todas las banderas que hay hasta Pentium 4 es el ID. Y esto no es nada más que la especificación del número de versión y fabricante del procesador. ¿Sí? O sea, si Especificación. esto está o no está, indican, hay un comando dentro de los procesadores que se llama CPU ID. Entonces, si está en uno, es que sí pueden ver ustedes como que la versión, y si no, pues no pueden verlo. Eso es todo. ¿Alguna duda con las banderas? ¿Cómo dijo el último, Inge? ¿Especificación de qué? Del fabricante. O sea, el modelo del procesador, la versión y quién lo hizo. ¿Sí? Entonces, la bandera de ID te dice si podés o no ejecutar este comando. Si está en 1, podés ejecutarlo. Si está en 0, no podés ejecutarlo. Y eso es. Gracias, Inge. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con las benditas banderas? No, Inge. No, Inge, todo claro. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, son muchas cosas que simplemente son para dar información del estado del procesador a conveniencia del fabricante, ¿sí? Por eso es que podemos encontrar cosas específicas incluso para DOS, que obviamente en un procesador de Mac no les interesa, ¿sí? Pero en un Intel para Windows sí les interesa, ¿sí? Entonces ahí es donde ya vienen esos detallitos que varían de fabricante a fabricante. Pero bueno, ahora sí, entonces con eso terminamos los registros de propósito específico y ahí sí que este de banderas es muy importante y por eso lo desglosamos, porque sí es bueno entender que hay forma de ver el estado de cómo está mi procesador. ¿Sí? Y ya para terminar hoy, tenemos los registros de segmento. ¿Sí? Los registros de segmento. Estos son interesantes porque no son registros como tal. O sea, no son como los que acabamos de ver de propósito general, que están en la unidad de procesamiento y son pequeños y ayudan a la luz, sino más bien, estos ya tienen que ver con cómo se distribuyen las memorias. Entonces, los registros de segmentos son bloques con funciones específicas, pero dentro de la memoria.
pero para fines prácticos yo los puedo considerar registros, porque sí tengo la capacidad de venir y mover un segmento completo de un punto a otro, ya sea dentro de la misma memoria o hacia otra memoria, pero yo puedo mover el bloque completo, ¿sí? Entonces, cuando puedo hacer ese movimiento, lo considero como un registro, aunque sea realmente muchas direcciones de memoria en un solo bloque. ¿Estamos bien con esta parte? Sí, que Que dijo bloques con funciones específicas dentro de la memoria Exacto. o dentro del ALU. No, dentro de la memoria. Ok, gracias. Sí. Eso es lo interesante de estos, que se consideran registros por eso que les digo, porque si tengo la facilidad de mover todo el bloque, todo el segmento de código, lo puedo mover de un punto de la memoria a otro completito, ¿sí? Como que fuera un solo elemento, pero ya se sabe que adentro hay más cosas, ¿sí? Pero hay veces que me interesa verlo como bloque y no cada elemento individual. Entonces, esto, los, los que tenemos ahí son los siguientes. Está el segmento de código, que se representa con las letras CS o Code Segment. Y obviamente, como el nombre lo dice, es donde va a estar grabada o donde va a estar grabado el código de mi procesador, o sea, los programas, las instrucciones, procedimientos. Eso va a ir siempre en mi segmento de código, ¿sí? Luego tengo mi segmento de datos o Data Segment, DS. Y ahí sí que también, como el nombre lo dice, estos son los datos que voy a estar operando, ¿sí? Normalmente ahí es donde yo tengo acceso para mover los datos y grabarlos y demás, pero son los datos que se operan. Nada de instrucciones, solo datos, ¿sí? O la mayor cantidad de datos, porque hay datos que no necesariamente salen de ahí. Bien. Luego tenemos un extra segment, el ES. Es un segmento un poquito más pequeño que los anteriores dos y se usa como un extra adicional para las instrucciones de cadena, ¿sí? Para no saturar el segmento de datos con información que realmente no va a quedar a largo plazo, está ese segmento extra para esas operaciones de cadena donde tengo que almacenar como que un poquito más temporal, ¿sí? Luego viene la pila o el segmento de pila, que es el SS, Stack Segment. Este es el que les decía que se controla con el registro específico que es para la pila, ¿sí? Y esto funciona así. Es como que ustedes tienen un recipiente y van metiendo datos uno encima del otro, ¿sí? Por eso se le conoce como pila de apilar o stack, si fuera en inglés. Y este segmento tiene la característica que funciona con el principio de FIFO, que es first in, first out. y que eso, ¿cómo? Es que no le entendí qué significa esto de pila. Pila, o sea, como que apilas tus datos. Agarras lo primero que tenés disponible y queda abajo. Si metes otro, cae encima. Si metes otro, cae encima. Si metes otro, cae encima. Entonces haces una pila o una torrecita, si lo quieres ver así. Adelante, Erika. Inge, disculpe, eso de cabal de pila suena muy parecido a una cosa que se mira en sistemas operativos 1, que va como apilando cada proceso. ¿Tiene algo similar o...? Sí, sí. O sea, el concepto de apilar es lo mismo sea lo que lo mires. Es poner siempre algo, lo primero que metes cae hasta el fondo. Luego, si metes más información, le cae encima y encima y encima y encima, como, y vas armando una especie de torre, ¿sí? Ah, ok. A eso se refiere con apilar.
o pila o stack. ¿Sí? En inglés es stack. ¿Sí? Y esto funciona con este concepto de FIFO, que es first in, first out. O sea, lo primero que entra es lo primero que sale. ¿Sí? O sea, o en pocas palabras, o en palabras más prácticas, si yo meto un dato, el primero que va a salir es el último en entrar. Sí, o sea, si ustedes tienen una torre de, qué sé yo, de playeras, la que van a usar primero es la que está hasta arriba y más fácil de agarrar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso sería el segmento de pila. Y por último, existen dos segmentos más que son el FG y el perdón, el FS y el GS. Que estos son unos segmentos específicos suplementarios. Específicamente en Pentium 4 para Windows. O sea, Windows le solicitó a Intel que le dieran un par de segmentos para Windows utilizarlos, quién sabe con qué. No se tiene una descripción real de qué pasa en esos segmentos o para qué se usan, pero ahí están y Windows los utiliza, o al menos en esa época con Pentium 4 lo utilizaban. Posiblemente en las versiones actuales ha de haber algo similar. ¿Sí? Sería para Windows XP, me imagino, o Windows 2000, para hacer Pentium 4. Sí, ahí sí que los Windows de esa época. ¿Sí ves? Ahí sí que lo más famoso en esa época de Pentium 4 era el XP. Sí. Sí, cabalmente entre el... Podríamos incluir ahí Windows 98, el 2000, el ME y el XP. Y todavía alguno que se animó a meterle vista con Pentium 4. Pero bueno. Entonces, ¿tienen alguna duda por el momento? Una. Bueno, entonces, eso pues sería, si no tienen más dudas, eso sería Ninguna, todo. ninguna razonable, porque dudas sí hay un montón. Sí, seguro, seguro. Sí, yo entiendo que ahorita pues los bombardeé con información y es bastante información. Si quieren más detalle, igual en sus libros de los microprocesadores Intel, páginas 51 a 55, está precisamente detalles de lo que les acabo de decir. Y lo importante es que entiendan cómo es el funcionamiento. O sea, lo que necesito que se lleven más que el detalle de qué exactamente hace cada uno de los cuadritos y registros, es que entiendan que los tres grupos grandes, que hay cosas que se usan para lo que sea, hay elementos que sí tienen funciones muy específicas y yo puedo segmentar mi memoria como yo quiera. Y al final, todo esto está definido por un fabricante, ¿sí? Si ustedes algún día diseñan un procesador, ustedes van a saber cuántos registros necesitan con multipropósito, cuántos registros específicos con alguna función en especial necesitan, si necesitan o no segmentar sus memorias. De eso se trata. Entonces, que se lleven esa idea general y esto que les acabo de dar es pues ya la aplicación en un escenario real. ¿Sí? Mejor no diseñemos Entonces, ninguno, dije. pues lo ideal sería así diseñar uno y que ese fuera su proyecto final, pero no nos da tiempo. Ingeniero, Vale, una duda. sí, Por sí, ejemplo, sí, Anthony. si usted nos llegara a preguntar en el parcial o algo así, que le digamos los registros, entonces le ponemos de propósito específico el apuntador de instrucciones, apuntador de pila y las banderas. ¿Habría que desglosar todas las banderas o con los 3 registros bastaría? No, no, mira, a menos que te diga, indique 3 banderas.
sea, tampoco te voy a decir todas, pero por lo menos que tengas una idea de más o menos qué puede haber en las banderas. Ah, ya, gracias. Entonces te podría decir, indique 3 banderas. Lo más fácil es 0, signo, paridad. Y es tú. Si eso fuera el caso. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Y sí, Anderson, está denso, pero ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, muy bien. Entonces, para ya no saturarlos más, porque suficiente información por hoy. Ya ven, si ven ahí es porque mi hija agarra el iPad. Entonces, ahí está. Entonces, Inge, disculpe, si no tienen más dudas, pues eso sería la todo. asistencia. Adelante, Erika. La asistencia. Ajá. Fíjate que todavía no he tomado. Vamos a empezarla a contar ya la próxima semana. La razón es porque siempre en los primeros 2 días, sí, y todavía en el tercero, hay alguien o que se asigna o desasigna. Y principalmente así como esta sección que es muy grande, corría el riesgo de que la partan en otra más. Entonces, ante las dudas, todavía no he tomado asistencia. Ya que estemos en Teams próxima semana, ya empezamos a ver eso. Ah, ok, está bien, gracias. Sí, no hay problema. ¿Y alguien más? Bueno, muy bien. Entonces, ya los dejo descansar. Pueden ir en paz, que pasen feliz tarde y nos vemos la próxima semana. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Buenas tardes. Nos vemos, Inge. Feliz tarde. Gracias, Inge.